Cuando mezclas un inolvidable Erasmus con la calidad de vida que ofrece este país, el resultado es un billete a Finlandia de ida sin fecha de vuelta. Daniel lo tuvo claro y con paso firme puso rumbo a Helsinki, donde encontró la oferta laboral que buscaba. Una oportunidad de empleo tan grande como una catedral. ¿Qué tal, Dani? Un placer Adrián, conocerte. ¿cómo va? Oye, cuando me enteré que veníamos aquí, yo busqué Helsinki en internet y te voy a confesar que la primera imagen que me encontré fue esto de aquí. Sí, a ver, esto es el emblema de Helsinki. La Catedral Blanca es lo más importante de Helsinki y cada turista que viene aquí tiene que ver la Catedral Blanca. ¿Y por qué es tan importante? Cuéntame. Primero porque está situada en el centro y está en la Plaza del Senado. Es una plaza muy abierta, que tenemos el Senado y tenemos la Universidad de Helsinki. Esta Catedral Blanca fue construida en 1852, su arquitecto fue Carl Engels, que por desgracia no pudo verla finalizada. Qué pena, ¿qué le pasó? Murió antes de que se terminó la construcción. Tiene 62 metros de altura y es conocida porque tiene la colección más grande de estatuas de zinc. Me gustaría saber qué hace toda esta gente aquí, que habrá, no sé, 400, 500 personas sentadas aquí en estas escaleras. Bueno, pues estas personas están atendiendo la misa. Ahora justo nos han pillado el momento más importante del día. Hoy es Hela Torstai, que es fiesta nacional en Finlandia. Hela Torstai significa el Día de la Ascensión. Es un momento muy especial donde se junta el obispo de la Iglesia Luterana. Lo que estamos viendo es que hay mucha mujer con alzacuellos. Sí, a ver, en España normalmente no encontramos mujeres que sean curas ni que sean obispos, pero aquí sí que es más normal encontrarse mujeres que puedan ser obispos. Hello, good morning. Good morning. We would like to know why women here can be bishop. Well, in the Lutheran tradition, we have had female pastors and bishops as well for a long time. I'm the first female bishop here. Está diciendo que es la primera mujer que fue elegida obispo. Sí, eso es. Bishop, I was also very welcomed by my male bishop colleague. But of course there is a small minority of the male pastors who were absolutely against. Thank you very much Thank you. for your Goodness. time. Okay, bye. Bye bye, thanks a lot. Ve, Daniel, que aquí en esta ciudad, a poco que sale el sol, la gente se echa a la calle, ¿no? Claro, desde luego. A ver, Helsinki es la capital europea más fría. Cuando sale el sol, la gente no pierde la oportunidad para salir a las terrazas. Más fría, hablas de cuántos grados bajo cero has llegado a estar aquí. Yo, estando en mi casa, mirándolo en el termómetro, eran menos 29. ¿Y este cruce en el que nos encontramos, cuál es exactamente? Bueno, pues estamos en el cruce entre Alexandrinkatu y Mannerheimintie. Mannerheimintie es la calle de Mannerheim. Él fue la persona que lideró la independencia de Finlandia. Finlandia ha estado bajo la posesión de los suecos y de los rusos, entonces les ha costado mucho alcanzar la independencia. Esta calle es Alexandrinkatu. Alexandrinkatu para mí sería como la calle Delicias en Zaragoza, una calle comercial donde la gente camina, donde los coches normales no pueden pasar. Y como ya veis, pues hay mucha terracita y hay mucho ambiente. Hablando de la calle Delicias, ¿tú en qué barrio vivías de Zaragoza? Bueno, yo soy de la Almozara, nacido en la Almozara, colegio en la Almozara, instituto en la Almozara. ¿Y el cambio de Zaragoza a Almozara a esta ciudad, cómo fue? Bueno, pues a mí lo que más me gusta de vivir en Finlandia es la seguridad. Vivir en Finlandia es algo muy tranquilo. Si vives bajo las normas y la educación, todo te va a ir bien. ¿Qué están haciendo estos muchachos de aquí? Hey. Hello. Hi. We are making a music video. You but- look very nice. Oh, thank you. Yes. What kind of music do you do? It's indie pop. This is your video? Yeah. So you are famous. Thank you. Hello, Thank nice you to so meet you. much. Yeah, nice to meet you. Muy cerca de Alexandrinkatu, os voy a enseñar lo que hacen los fineses, lo que más. Lo que hacen mucho es tomar café. Los fineses toman unos 12 kilos de café al año. Os he traído a esta cafetería porque tiene de especial que es la primera cafetería de especialidad en Finlandia. Os voy a presentar a la mejor barista de Finlandia. Hola, Kaisa. Hi. Hi. Hey. Very nice. Hello, Kaisa. How are you? Are you the best barista in Finland? Well, it's, Here you are. I won the competition. Dentro de la cafetería tienen una parte muy especial que es el laboratorio. El laboratorio está hecho para que la gente empiece a conocer los mejores tipos de café, todas las formas de hacerlo y cómo se puede hacer. How much cost? Barista workshop. It's 60 euros for like a 2.5 hour. ¿Cómo diferenciamos una tienda de café normal de una tienda de café de especialidad? Pues por ejemplo podremos ver este tipo de bolsas, que son unas bolsas más particulares, que no es la típica que ya viene envasada al vacío, que vienen con los granos de café enteros. Tiene algo muy especial. Los trabajadores han ido directamente al cultivador que está trabajando allí en los campos de café y han hecho un trato con ellos. Entonces no hay ningún intermediario que está aprovechándose de ellos y quedándose el dinero. This is coffee from Colombia. It's a Queso variety.
Nos podemos ir hasta variedades que valdrían 200 euros al kilo. La variedad que va a usar es la más cara del mundo. ¿Esto que está utilizando? Pues esto que está utilizando es el Aeropress. Esto es muy marciano, esto es muy diferente, esto es algo nuevo. Es de las últimas formas que han sacado para hacer café de destilación. Ahora está haciendo la extracción del café, apretando como si fuera una jeringuilla. A mí me gusta el café muchísimo. Yo ya creo que me he afinesado y en el trabajo las 5 copas me las suelo tomar. Oye, ¿dónde trabajas, por cierto? Bueno, pues trabajo en Smartum, que es una compañía que ofrece beneficios a los empleados de las empresas. Por ejemplo, pues tú puedes conseguir que la empresa te pague pues masajes, te pague para hacer deporte. Es una forma de ser más proactivo que reactivo. La cosa es no ponerse malo y no ponerse malo y luego tener que ir al médico. A ti que te gusta tanto el café, no me digas que no estás deseando probar el mejor café de Finlandia hecho por la mejor barista de Finlandia. Yo ya estoy nervioso. Lo podemos probar entonces, ¿no? La verdad que huele muy bien. It's really fruity coffee and it tastes like jasmine and mandarin orange. Opinión. Buenísimo. Buenísimo de verdad. Hemos cambiado de barrio y ¿dónde estamos? Estamos en el barrio de Katajanovka. Este barrio tiene de especial que tiene un hotel muy diferente a cualquiera que te podrías imaginar. Esto fue una cárcel hasta 2002 y en 2007 decidieron modificar toda la estructura para convertirla en un hotel. Es un hotel de 4 estrellas y tiene una estrella Michelin que se la dieron al restaurante, así que la verdad que es bastante lujoso. Y ahora vamos a conocer a Pepi, que es una trabajadora del hotel. Hola Pepi, ¿qué tal? How Hola, are you? Pepi. ¿Hablas español? I'm good. Un poco. Un poco. Sí. Bueno, pues ahora estamos en el área principal donde están todas las habitaciones y esto era un antiguo corredor de la cárcel. ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? We have 106 rooms here. Básicamente lo que han hecho ha sido juntar 2 celdas para crear una habitación. ¡Wow! Impresionante. Bueno, te puedes imaginar que hay espacio para 10 presos, porque anteriormente cada celda tenía 5 presos. Han mantenido todos los detalles de la antigua celda y han puesto los candados con sus llaves, un poco como para representar las cárceles. Ya veo que hay 2 candados con una cama de matrimonio. Bueno, pues ya está, ¿no? Una bonita metáfora. ¿Cuánto cuesta alojarse en este hotel? Puede ir desde unos 140 euros hasta unos 240 euros, pero puede ir hasta 400 dependiendo de la época. ¿Alguna vez ha venido algún preso de los que estuvo aquí? Yes, certainly, all the time. Often they come with their families and friends, and then they are like telling stories like, here I used to do this and department, etc. So. Oye, muchas gracias por enseñarnos la habitación. Hay una parte del hotel que aún se mantiene realmente como era. Es esta celda de aislamiento. La mantienen aún en su propia forma, como era antes, para que la gente pueda verla y entender cuál era el sentimiento de estar en una celda de aislamiento. Tampoco han engrasado mucho la puerta. Mira aquí a la izquierda. Han pintado Barbastro, Monzón. Los aragoneses dejando huella. No parece como para echarse a dormir, pero el primer minuto podrías estar, pero toda una noche aquí sería un poco complicada. ¿Y las celdas de las prisiones de aquí de Finlandia son iguales que estas o no? Los presos tienen una vida muy diferente. Los presos tienen que pagar un alquiler por estar en las celdas y ellos mismos tienen las llaves de sus celdas. En las prisiones tienes gimnasios, tienes saunas, tienes todo tipo de talleres para hacer. Lo de miedo a quedarte encerrado no hay ningún problema, ¿no? Porque si cerramos aquí... no. ¿Qué pasaría? No pasa nada, ¿no? Eso no era parte del traje. Bueno, yo me autogestiono las llaves. Estamos en Kaupatorri. Kaupatorri significa la plaza del mercado. Aquí a nuestra espalda podemos ver la Catedral Roja. La Catedral de Ouspensy es una catedral ortodoxa. Es característica por esas cúpulas doradas que tienen arriba con forma de cebolla. Aquí a mano derecha tenemos la casa del presidente. O sea, sería como el Palacio de la Moncloa. Sí, el presidente la verdad es que es una persona muy accesible. Aquí el presidente usa el metro, va en transporte público y lo puedes ver en la calle y la gente no se va a volver loca y va a ir a saludarle. Yo creo que en España sería un poco impensable este tipo de cosa. Aquí en Finlandia la cosa es diferente. La clase política está mejor vista. ¿Y el tema de la corrupción en este país cómo va? Se podría decir que es el tercer país con menos corrupción del mundo. Hay un caso curioso de una política que por equivocación pagó unas toallitas húmedas con dinero público y por las presiones de los cargos públicos y de la gente tuvo que dimitir. ¿Qué pasa, Felice? ¿Cómo va? Bueno, ¿quién es él? Bueno, a ver, él es Félix, es un amigo mío que vive aquí también en Finlandia. ¿Qué tal, Félix? Muy bien, ¿vosotros? ¿Eres español? ¿De dónde eres? Madrid. ¿Cómo es que habéis coincidido aquí los dos amigos? Bueno, pues los dos vinimos de Erasmus el mismo año y entonces hicimos amistad y a los dos nos ha gustado Finlandia y Helsinki, de hecho que los dos continuamos aquí viviendo. Sobre todo las amistades que haces en el Erasmus, no todas, pero muchas de ellas perduran Para toda la vida. siempre, Esos sí. quedan para siempre. Bueno, y lo que no se cuenta del Erasmus también. Y lo que no se cuenta el Erasmus, bueno. ¿Qué son todos estos puestos? Bueno, pues estos puestos venden mucho souvenir, mucha manualidad, hay muchas cosas relacionadas con el reno. Es el animal de Finlandia. En Laponia dicen que hay más renos que personas. Aquí en Finlandia
las frutas que más se venden son las frutas silvestres. Entonces, a ver, tenemos pues desde cerezas, arándanos azules, fresas. Leyendo aquí que pone España. Esto no es de Finlandia, Digamos que aún no es la temporada en Finlandia. Cuando ya es agosto, sí que ya es la temporada finesa y entonces son productos más fineses. Aquí lo más curioso es que la fruta se vende por litras. Litras es estas tazas que tienen aquí. Pero un litro, eso no es un kilo. No, claro, un kilo. Tendrías que coger 2 litros, un kilo de cerezas costaría 16 euros. Tía de España está. Real Madrid. Real Madrid, Barcelona, La Rambla. Aragón. Aragón, España. Muy bien. Visca, Barça. No, Vizca Barça no, Aragón. Visca, Aragón. Mejor que Vizca Barça, mejor. Una de las cosas más típicas en esta zona es comprar comida a los puestos. ¿Que es más barata que en los restaurantes o qué? Bueno, pues sí, a ver, es más barata que en los restaurantes y aquí podemos ver que tienen diferentes pescados, que tienen salmón. Aquí tienen muicu, que son como unos pescaditos pequeños y los medio empanan. Como podéis ver, aquí arriba tenemos muchas gaviotas esperando a nuestra comida. ¿Cuánto nos ha costado esto? Esto nos ha costado, ahora que lo miro, 7,5 euros. Espera, cuidado que tienes ya aquí la gaviota encima asesina. Mira. Pero que te atacan, Sí, a ver, de hecho, está la red aquí puesta, pero no sé si va a tener mucho efecto o nos va a ayudar mucho. Bueno, me parece que nos va a tocar correr. Aragoneses por el mundo. Os he traído al metro porque quizás aquí va a ser lo más aragonés que podamos encontrar en Helsinki. ¿Por qué es lo más aragonés que podemos encontrar en Helsinki? Bueno, pues en el 2012 el metro de Helsinki tuvo la concesión dada a la CAF y entonces el metro de Helsinki, el mismo que ahora estamos, está hecho en Zaragoza. Lo que tenía de curioso este metro es que le costó 27 años que lo planificaran. En su principio era el metro más corto del mundo. Son una sola línea, pero tiene unas 25 paradas. Lo más raro de este metro es que es la línea de metro que más al norte está de todo el mundo. Oye, ¿cuánto cuesta un billete aquí en este metro? Ahora con el cambio de zonas cuesta 2,80, pero te permite no solamente utilizar el metro, sino también durante 80 minutos poder montar tanto en el tranvía como en el autobús y moverte en las zonas que necesites. Y para terminar la jornada, ¿dónde nos has traído, Dani? Os he traído a Sampa Sauna. ¿Y esto qué es? Pues es la primera sauna autogestionada del mundo. Hay un grupo de personas que de forma voluntaria cogen la madera, cogen el agua y organizan para que funcione y todo el mundo pueda hacer uso de ella y es gratuita. La sauna es como el emblema de Finlandia. La sauna para la gente finesa es lo más importante. Podríamos decir que es como los bares para los españoles. En la sauna se cierran negocios y muchas actividades de empresas se hacen en la sauna. Veo que viene mucha gente como Dios le trajo al mundo. Bueno, a ver, el cuerpo desnudo podemos decir que no es algo tan importante ni sexual en Finlandia. Los hombres de normal suelen estar desnudos y las mujeres deciden si quieren entrar en bikini o si quieren entrar desnudas. Me voy a cambiar. Venga, muy bien. Oye, Félix, ¿y esto de la sauna cómo funciona exactamente? Pues ¿cómo funciona? Básicamente tú vas en la sauna, estás allí entre 15 y 20 minutos y a continuación lo general es darse un chapuzón. ¿Y a cuántos grados más o menos puede estar el agua ahora mismo? Hay un termómetro ahí que han puesto estos chicos y marca, a lo mejor no lo podéis ver desde ahí. Muy bien, ¿de dónde eres? Y este proceso pues se repite tantas veces como quieras. ¿Está fría el agua? A 13,2 grados está. It cleans your body and your mind. So it's for the spirit. And in old times, when people were moving to some place, the first thing they built was sauna. Thank you very much for your time and enjoy the sauna. Thank you. Bueno, pues ya tenemos aquí a Daniel listo para la sauna. Mira, Daniel, sí señor, aquí qué cuerpo. Oye, Daniel, pues yo creo que con esta imagen te vamos a despedir disfrutando del emblema de Finlandia y muchísimas gracias por acompañarnos durante todo el día. Bueno, muchas gracias a vosotros. Me voy a la sauna a disfrutar un rato. Que lo disfrutes. Venga, hasta luego. Chao.